Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una de sus clases dominicales. Como antes en la iglesia las tomábamos, por la situación que estamos viviendo en cuanto al coronavirus, en cuanto a que estamos teniendo esta cuarentena lamentablemente un poquito larga, pero quiero darles la bienvenida nuevamente, quiero mandarles un saludo en lo particular, un beso, un abrazo muy grande, nuevamente un saludo de parte de sus pastores, del pastor Jorge, la pastora Adriana, quienes les aman, les quieren mucho y ya los extrañamos, ya extrañamos verlos. El día de hoy quiero que tú y yo nos convirtamos en unos detectives. Si recuerdas que ¿quiénes son este tipo de detectives? ¿Vale? Los detectives son aquellas personas que investigan algunos crímenes, algunas situaciones que han pasado, que necesitan recolectar pistas, recolectar imágenes, recolectar evidencia, información. Bien, entonces el día de hoy quiero que tú y yo nos convirtamos en estos detectives. Pero para poder ser detectives no vamos a localizar algún crimen, pues algo de las noticias, algo así, pero quiero que tú y yo me acompañes a encontrar y a buscar, a resolver unos casos respecto en la Biblia. Bien, el día de hoy yo quiero enseñarte la primera pista de este caso. Bien, la primera pista de este caso se llama el caso de la fuga de la cárcel. Bien, ¿qué es una fuga de la cárcel? Como sabemos, las cárceles están evidentemente muy protegidas, muy cuidadas, muy vigiladas por algunos policías, algunos guardias de seguridad. ¿Esto es para qué? Para que los prisioneros que están ahí obviamente no se escapen. Tienen que estar viéndolos y vigilándolos. Bien, pero aquí, porque dirá la fuga de la cárcel. ¿Quién se habrá fugado de la cárcel? ¿Te imaginas? ¿Algún personaje en la Biblia que pueda escaparse de una cárcel? O sea, ¿te imaginas tú, no sé, al padre Abraham que se escape de una cárcel, a Moisés que se escape de una cárcel? Bueno, pues vamos a descubrir quién se escapó o qué fue lo que pasó en este caso. Por lo tanto, en primera pista tenemos el caso de la fuga de la cárcel. Tenemos una segunda pista que son unas esposas. Obviamente, cuando te arrestan, ¿qué hacen? Pues te esposan. Bueno, no aquí, ¿verdad? Te esposan de espaldas. Entonces, te esposan. Bien, la segunda, parte de esta segunda pista es un himnario. Un himnario que es un libro donde hay cantos y adoraciones y hay himnos para Dios. Ajá. Entonces, aquí está el himnario. Parte de la segunda pista también tenemos un disco de alabanzas. Ajá. Este es un disco de alabanzas en el cual, pudimos encontrar conforme los datos que nos proporcionaron, nos dieron esta segunda pista, ¿no? Entonces, la primera pista es el caso de la fuga de la cárcel. La segunda pista son las esposas, el himnario y el disco de alabanzas. Bien, y la tercera pista tenemos la escena del crimen. Como podemos ver, aquí está, vemos una reja, una puerta de una cárcel, una celda y algunas grietas. Yo alcanzo a ver algunas grietas. Bien, pero quiero que tú y yo me ayudes a verificar o a averiguar qué pasó en esta escena de crimen. ¿Por qué hay un himnario? ¿Por qué hay un disco de alabanzas? ¿Por qué hay unas esposas? ¿Y por qué el título? Bien, yo quiero contarte una historia, quiero presentarte que, si tú ya lo conoces, ya sabrás de esta historia, pero a los que no lo conocen, quiero mencionarles que aquí hay dos personajes importantes. Bien, en esta historia está el apóstol Pablo y un acompañante más. Bien, este acompañante todavía no les voy a decir el nombre, obviamente, para que podamos descubrir quién es el segundo acompañante. Bien, entonces, la primera persona es Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de cristianos, de creyentes en Jesús, en Dios. Bien, pero Pablo, él era un
una persona en la cual perseguía a aquellas personas que creían en Dios, pero que no se basaban en la ley. Sí conocía de la ley en cuanto a la Biblia, pero él no creía en Jesús. Anteriormente él no creía en Jesús. Entonces, cuando en una ocasión Jesús, una vez el apóstol Pablo es un apóstol que vivió mucho tiempo después de que Jesús murió y resucitó. Entonces, el apóstol Pablo era varón, era un perseguidor de cristianos. En alguna ocasión Jesús, se mostró a Pablo, y desde ese momento Pablo empezó a creer en Jesús y a creer mucho más en Dios. Bien, entonces este hombre, pasando el tiempo después de haber sido una persona que asesinaba y provocaba que encarcelaran a los cristianos, a los seguidores de Jesús, él pasó a ser un seguidor de Jesús, un predicador de su palabra, un misionero en cuanto a su palabra. Él iba a las naciones y predicaba el evangelio del Señor. Entonces, en esta ocasión, él iba con su otro acompañante. Estaban en la ciudad de Filipos, y en una ocasión ellos iban a adorar al lugar donde estaban para orar. Ellos se acercaban a ese lugar. Entonces, camino a ese lugar, encontraron a una muchacha. Esta muchacha tenía dentro un espíritu que le revelaba el futuro. Y digo un espíritu porque era un espíritu maligno. Bien, entonces le revelaba y ella podía decir el futuro. Esta muchacha era una esclava. En ese entonces todavía existían los esclavos, que eran pagados, sustentados por algunas personas que tenían mucho dinero. Entonces Pablo y su otro acompañante encontraron a esta muchacha. Bien, y lo que hacía esta muchacha era decir: ellos son los seguidores del Señor, ellos son seguidores del Señor el Altísimo, y ellos han venido para decirles que Dios puede salvarlos. En ese momento, pues Pablo se sorprende. ¿Por qué? Porque sabía que era lo que estaba hablando a través de esta mujer, que era un espíritu maligno. Entonces, cuando esta muchacha, Pablo en esos momentos, cuando había dejado pasar, no le había dicho cosas, no le había dicho nada malo a esta mujer, sino ya pasaron varios días en los cuales, cuando por última vez esta mujer dice el futuro, o lo que les dice Pablo, que ellos eran seguidores del Altísimo y que ellos habían ido a ese lugar a decirles que Dios les había salvado, Pablo se cansó. ¿Por qué? Porque ella estaba hablando por motivos o por este espíritu. Era el espíritu hablando a través de ella, imagínate. Entonces, cuando pasó esto, Pablo lo único que hizo fue: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta muchacha. Imagínate el poder que Pablo tenía, que Dios le estaba dando a través de Pablo. Bien, entonces este espíritu sale de esta mujer, de esta esclava, pero obviamente, como era una esclava, sus dueños se dieron cuenta. Y como estos dueños, a través de que esta mujer, este espíritu hablaba a través de esta mujer, ellos recolectaban mucho dinero, ellos ganaban muchísimo dinero. Entonces, ellos se dieron cuenta y se molestaron con Pablo y con su acompañante. Cuando pasa esto, ellos van con los gobernantes del lugar y los llevan a Pablo y a su acompañante ante estos gobernantes y les dicen: estos hombres predican cosas que en Roma, porque ellos estaban en el lugar donde en Roma, eran romanos. Decían: estos hombres están predicando cosas que nosotros como habitantes romanos no llevamos a cabo. Ellos están predicando costumbres que nosotros no llevamos a cabo. Entonces ellos, sin preguntar, se molestaron, y los gobernantes lo que hicieron fueron llamar a sus guardias y le dijeron que tomaran a Pablo y a su acompañante y que los desvistieran
los tiraron al suelo, imagínate, los tiraron al suelo y los azotaron, les pegaron en la espalda. Bien, entonces en ese momento estos gobernantes les pidieron que hicieran esto y los encarcelaran, que los encarcelaran en la parte más oscura y más profunda de la cárcel y que los tuvieran muy bien vigilados. Bien, porque en ese entonces era mal visto que alguien quisiera hacer algo en contra del gobierno en cada ciudad. Bien, entonces cuando hacen esto, estos guardias se los llevan, lo que hacen, los esposan y les pusieron algunas cadenas con unas maderas muy pesadas en las piernas. En ese momento, Pablo y su acompañante fueron encarcelados. Bien, en alguna ocasión ellos encarcelados, ¿tú qué harías? Ponte a pensar así muy vagamente. ¿Tú qué harías si te encarcelaran por algo que tú no hiciste? Ajá. Ponte a pensar, no sé, yo creo que estaría yo triste o no sé. Pero, ¿tú qué harías si a ti te encarcelan por algo que no era verdad? Porque Pablo y su acompañante no hicieron nada malo y no hicieron nada de lo que estas personas dijeron. Entonces, al momento que ellos están encarcelados, ellos no dijeron nada. Ellos se sometieron, no pelearon, no discutieron. Y ellos simplemente obedecieron y dejaron que fueran encerrados. En ese momento, Pablo y su acompañante se pusieron a adorar a Dios. Le empezaban a cantar, le empezaban a orar, estaban cantando, mientras los demás prisioneros que estaban, pues ellos escuchaban. Mientras Pablo y su acompañante adoraban y cantaban y le decían lo bueno que era Dios, cuánto lo amaban, en ese momento empezó a haber un terremoto, pero tremendo, un terremoto tan intenso que rompió las paredes de la cárcel y abrió las puertas de la cárcel, de cada celda, y rompió cadenas, las cadenas de sus brazos, de sus piernas. Imagínate, en ese momento uno de los guardias estaba durmiendo y cuando sucedió este terremoto él no se dio cuenta. Pero realmente el poder de Dios rompió estas cadenas y hizo que temblara, que hubiera un terremoto tan fuerte que rompió todo. ¿Te imaginas? Entonces en ese momento el guardia se despierta y cuando ve que la cárcel se había roto, se había abierto, que había visto que todos los prisioneros estaban libres, pues él se asustó tanto. Obviamente lo primero que pensó fue, ya se fueron, ya se fueron todos, ya perdí yo. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad cuidarlos. Entonces lo que hizo este guardia, del miedo que tenía de lo que había pasado, agarró su espada y estuvo a punto de matarse. ¿Te imaginas? Estuvo a punto de matarse. Y cuando él iba a agarrar la espada y se lo iba a enterrar, se iba a matar, Pablo le gritó, no te mates, aún seguimos aquí. Cuando este guardia escucha esto, se despierta y manda a pedir una lámpara, una linterna, y se acerca donde los demás prisioneros estaban y revisa, y efectivamente nadie se había ido. ¿Te imaginas? ¿Por qué quiso matarse el guardia? ¿Por qué? Porque como era su responsabilidad, obviamente le iba a ir muy mal. ¿Por qué? Porque se quedó dormido cuando él tenía que estar vigilando. Los gobernantes, los dueños, los gobernantes de ahí iban a poder atentar contra él y su familia. Bien, ¿por qué? Porque no cumplió con un cargo que él debía cumplir. Entonces, cuando él se sorprende, va, revisa que nadie se había ido, se sorprendió tanto que le dijo a Pablo, ¿qué es lo que tengo que hacer para creer en Jesús, para creer en Dios? ¿Por qué? Porque él se sorprendió realmente de lo que había pasado. Que, o sea, ¿te imaginas tú puedes pegarle a la pared y te duele muchísimo? Tú quieres jalar una cadena y obviamente no se va a romper. Pero imagínate el poder de Dios para poder querer derribar una prisión, romper puertas, romper paredes,
para poder, pues no liberarlos, pero mostrar realmente su poder. Cuando en ese momento el guardia le dice a Pablo, ¿cómo lo puedo hacer? Lo único que Pablo le dijo fue, cree en Jesús y acéptalo, créele a Él, acepta realmente quién es. ¿Por qué? Porque a través de eso, tú y tu familia serán salvos, se salvarán de lo malo, se salvarán de lo que pueda pasar. Bien, entonces la pregunta aquí es, ¿quién era su otro acompañante? ¿Tú sabes quién te pudiste haber imaginado? Pablo, no, ¿quién habrá sido? Pues su otro acompañante era Silas. ¿Quién era Silas? Silas era un hombre que era un misionero junto con Pablo. Bien, él era ciudadano romano. Bien, entonces de igual manera él predicaba el evangelio, él predicaba junto con Pablo, él lo acompañaba a los lugares donde él donde iba Pablo. Bien, entonces yo quiero que tú y yo veamos que esta es la prisión actualmente, la prisión donde él estaba, donde estaba Pablo, bien, donde estaba Pablo y Silas. Esta es la prisión, pero lo que quiero mostrarte el día de hoy es ¿qué es lo que la clase del día de hoy, qué nos cuenta esta historia? ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia? Algo súper fácil. Bien, ¿qué es lo que Dios quiere decir o nos está diciendo el día de hoy? El día de hoy lo que nos está diciendo es que puedo orar y adorar cuando no me siento bien. Actualmente estamos viviendo una situación muy, muy difícil en el mundo, porque esta es una situación mundial. Hay cuarentena, no podemos salir, o sea, te comprendo completamente. Tú has de querer salir al parque, querer salir a jugar fútbol, no sé, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos pueda lastimar, hay un virus que nos puede enfermar. Bien, un virus tan fuerte que nos pueda dañar a nuestro cuerpo, o si no nuestro cuerpo, porque en algunas ocasiones puede hacer que ni siquiera te sientas mal tú, pero puedes contagiar a alguien más que realmente le pueda hacer daño. Bien, entonces en este momento estamos encerrados, estamos en casa, estamos a veces sin hacer nada, decimos que no tenemos mucho que hacer, pero bueno, tenemos infinidad de cosas que hacer. Pero si tú dices, es que no sé qué hacer, bueno, obviamente te aburres, y cuando te aburres te pones a veces a pensar en muchas cosas que no son correctas y te ponen triste. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo orar y adorar cuando no me siento bien. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados? Ellos estaban cantando, adorando, orando, ellos estaban amando a Dios, le estaban expresando cuánto lo amaban. ¿Te imaginas que tú encerrado en tu cuarto, en el baño, en donde tú quieras, te sientas solito, te pones a platicar con Dios y dices, ¿sabes qué, mi Dios? Te amo. ¿Sabes qué, papá? Te amo. Te amo, no me importa estar encerrado. ¿Por qué? Porque te tengo a ti como mi amigo. Bien, entonces, ¿qué otra cosa aprendemos de esta clase? Esta clase nos enseña que cuando se nos acusa de algo que no hicimos, Dios tiene una bendición especial para nosotros. Muchas veces en la escuela o en la casa, alguien por travesura nos está acusando, no hiciste algo tú, no hiciste algo que realmente tuvieras culpa. Pero como no es así, pues te pueden llegar a un castigo o te pueden, no sé, te pueden acusar de algo que no hiciste. Pero como tú no hiciste esto y tú sabes en tu corazón y tú sabes que Dios sabe que no lo hiciste, Dios te va a bendecir. Porque si te acusaron, bueno, no importa. Te va a proteger de aquello que te pueda hacer mal. Si te llegaron a acusar de alguna mentira que tú dijiste, de una mentira, o que te dijeron, ¿sabes qué? Es que tú dijiste esto, pues no es verdad, tú lo sabes, Dios te va a bendecir. De eso no hay problema. ¿Por qué? Porque de los que sabemos que no hicimos nada malo, Dios nos va a bendecir, nos va a proteger de lo que no es. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Pablo y con Silas? Pablo y Silas estaban encerrados por algo que no hicieron. Lo único que hicieron fue liberar a una mujer que estaba dominada por un espíritu que no era bueno. Ay, por lo tanto, ¿qué pasaba con esa chica? Esa mujer estaba siendo explotada
estaba siendo explotada por sus dueños, ya que era una esclava. Entonces ellos cobraban cada vez que ellos decían algo, algún futuro. Bien, entonces de esta manera tú y yo podemos entender, al igual que como Pablo, nos va a defender siempre el Señor de algo que si realmente no hicimos, obviamente si hicimos algo y tú dices, bueno, es que si lo hice, bueno, ahí Dios no te va a poder ayudar, lo que va a hacer es que tienes que pagar tus consecuencias, pero si tú no lo hiciste, no te preocupes, Dios te lo va a bendecir, Dios te va a bendecir de una manera que no conocemos, porque así fue como con Pablo. Bien, Pablo fue defendido por Dios a través de cómo rompió las cadenas de la prisión, pero él obedeció y se quedó en el lugar donde tenía que quedarse. ¿Y sabes qué? Pudo salvar a ese guardia y a toda su familia, ¿te imaginas? Es algo increíble. Ahora, hay una tercera cosa que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Puedo obedecer y dejar que Dios se encargue de mis enemigos. Es exactamente bien igual al tema como en la otra ocasión, bien, como hace un momento te comentaba, puedo obedecer. Si tú obedeces, si te dicen, ¿sabes qué? No me interesa lo que hiciste, el punto es que te acusé y bueno, te acusaron y tú no lo hiciste, tú simplemente obedeces. Si te castigaron por algo que no hiciste, no te preocupes, tú obedece, tú hazlo, no importa lo que pasó, sino simplemente deja que Dios se encargue de mis enemigos. Dios se va a encargar de aquellas personas que te hicieron mal. Dios se va a encargar de aquella persona, de aquel niño o niña que te hizo sentir mal o que te acusó de algo que tú no hiciste. ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo puede hacer? La manera en cómo Dios puede encargarse de ellos es hacerles ver a esas personas, hacerles ver a esos niños, a esas personas que cometieron ese error. Al momento que ellos la hacen ver, ellos van a agarrar, se van a arrepentir y seguramente se van a acercar a ti y te van a pedir una disculpa. Bien, si te castigan, si te castigan de una manera que dices, bueno, es que yo no lo hice y ¿por qué lo voy a hacer yo? No importa, tú hazlo. ¿Por qué? Porque Dios, hace rato lo decíamos, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú no lo hiciste. Dios te va a bendecir. Y dos, porque Él se va a encargar de tus enemigos porque tú obedeciste. Tú obedeciste a aquella corrección que ni siquiera tenías que obtenerla. Bueno, tú obedeciste para esa corrección. Bien, entonces el día de hoy, mi amor, quiero que tú y yo entendamos que no importa lo que pase, que en este caso estamos pasando por situaciones muy delicadas en cuanto a enfermedad, pero no te preocupes, como decíamos hace un momento, podemos adorarle, cantarle, orar con Él, ¿para qué? Para que Él pueda mostrarse y darnos esa tranquilidad y esa paz, así como a Pablo, y así se la dio en la cárcel. Yo te preguntaba hace un momento, ¿tú qué harías encerrado en una cárcel? Bueno, para muchos ahorita piensan que, bueno, es que estoy en mi casa encerrado y esa es mi cárcel. Bueno, sabemos que estamos encerrados, pero no te preocupes, adórale, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos con nuestra familia. Tenemos que disfrutar actualmente de nuestra familia. Disfruta a tu mamá, disfruta a tu papá, disfruta a tus hermanos, disfruta a tus tíos, con quien vivas, a tus abuelos, disfrútalos sobre todo. Bien, pero al momento que tú disfrutes, ¿cómo vas a disfrutarlo? Si tú adoras y exaltas y honras al Señor a través de esta tempestad, de esta situación que estamos viviendo, Dios, mira, te va a bendecir. Bien, entonces, ¿qué aprendimos nuevamente en esta clase? Que podemos adorar aún en tiempos difíciles, aún cuando nos sintamos mal, que tenemos que obedecer porque Dios se va a encargar de aquellas personas que buscaron hacerme el mal. Y tres, que si tú y yo nos acercamos a Él, bueno, de esa manera tú y yo vamos a poder ser bendecidos. Que no importa, que si tú no lo hiciste, Él te va a bendecir, Él te va a proteger de aquellas personas que buscaron hacerte mal. Lo único que tú tienes que hacer en esos tiempos de adoración y adoración es orar por esas personas que buscaron hacerte el mal.
no te enojes, no digas cosas que a lo mejor tú ni siquiera sientes, pero ora por ellas. Ora y dile al Señor: Dios, yo te pido que tú le hagas ver a esa persona, a ese niño, a esa niña, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, que dijeron esto de mí, o quisieron o mintieron acerca de mí, o me acusaron de algo que no hice. Te pido que tú le hagas ver que está mal, que está en un error, pero a mí permíteme amarlo. Tenemos que amarlos, mi amor. ¿Por qué? Porque aún así, amándolos, si tú y yo los amamos, ellos van a poder ver a través de ti el amor que Dios tiene por ellos. Bien, entonces yo nada más te quiero pedir que el día de hoy tú, en un rato que tú te encuentres solo, o si quieres aislarte un momento, adores y experimentes el orar y adorar a Dios solo, aunque estemos encerrados. Actualmente podemos ver que estamos encerrados y parece una cárcel, como le pasó a Pablo, pero gracias a Dios tú y yo no estamos pagando algo que nosotros, bueno, sí, no hicimos. Nosotros no hicimos esto. Nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando actualmente, pero no importa, Dios se va a encargar de esta situación. Dios se va a encargar de poder hacer ver en los errores o poder dar una solución de lo que está pasando actualmente. Bien, entonces yo te quiero mandar nuevamente un abrazo, un abrazo muy fuerte, un beso muy grande. Y quiero, darte las gracias que te estés dando el tiempo para poder estar viendo estos pequeños videos. Bien, entonces yo te pido, mi amor, que no te olvides de tu iglesia, que sigas orando por ella, que sigas amando a tus papás, que sigas adorando a tus papás, adorando a Dios sobre todo, que puedas acercarte cada vez más, porque el tiempo que tenemos aquí actualmente, sin ir a la escuela y sin poder salir, lo podemos invertir en el reino de Dios. Bien, entonces yo te quiero mandar un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en la próxima.